Cuando se busca la solución conjuntamente, se encuentran. Te recibimos en nuestros estudios Onda Cero La Palma a Juan Miguel Rodríguez, portavoz de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte. Juan Miguel, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, bien, estamos bien. Muy buenos días, que estamos bien, por supuesto que sí. Esa es la clave, Juan Miguel. Gracias por estar aquí con nosotros en Onda Cero La Palma. Juan Miguel, vamos a empezar por un tema que está, relativamente trillado, porque ya lo hablamos en su momento también con el alcalde, con el señor Manuel González, pero vamos a aprovechar a hablarlo también con usted, teniendo en cuenta que en la pasada legislatura usted fue alcalde del municipio de la Villa y Puerto de Tazacorte. Le estoy hablando de esa devolución, exactamente de 257.000 euros para la rehabilitación de vivienda. Yo lo que le puedo trasladar a usted es que cuando aquí tanto el alcalde como el actual concejal de vivienda, que en su momento estuvo de la mano en su gobierno, ese pacto Nueva Canarias Coalición Canaria, el señor David Ruiz, nos comentaban los dos que no se iban a ser responsables de la devolución de una subvención que había gestionado usted directamente y que por consiguiente la responsabilidad recaía en usted. Yo le pregunto, ¿usted se hace responsable de la devolución de esta subvención, como así lo están afirmando el grupo del actual gobierno de la Villa y Puerto de Tazacorte, Juan Miguel? Vamos a ver en qué grado de responsabilidad está cada uno, tanto los que acusan como yo, que de alguna manera tengo que defenderme y de alguna manera recoger línea, ¿no? Yo creo que el alcalde erró bajo las acusaciones que hizo contra mi persona, desmintiéndome, prácticamente diciendo que soy un malvado y que David Ruiz siguiera por la misma sintonía, cuando en la administración hay que remitirse a los hechos. El alcalde, el 15 de abril del 2024, firma un decreto, y aquí tienes el decreto, y aquí está la orden que el presidente Instituto de Vivienda concede esa subvención, y ahí es cuando empieza el tema, digamos, que se marcan los plazos y los tiempos, del 22 de junio del año 2022. Ni que decir cabe que Juan Miguel Rodríguez Acosta dejó de ser alcalde un mes más tarde. ¿Estamos? Y hasta las fechas pretéritas actuales, quien es concejal de vivienda es David Ruiz. Es decir, que del 22 de junio del año 2022 hasta el 4 de abril transcurrieron 22 meses. No tuvo tiempo David Ruiz de salvar el expediente, que incluso publica, y a los hechos nos remitimos y lo podemos contactar en los medios de comunicación. Tazacorte abre el plazo de convocatoria de las ayudas para la rehabilitación de vivienda. Y si buscamos, vemos a David Ruiz anunciando esa subvención y marcando unos plazos para que la gente se inscriba. ¿Por qué no continúo con los expedientes? Yo creo que está más claro, como que es blanco y en botella, ¿no? Entonces, yo creo que hay que dejar el nervio en política y remitirnos a los hechos reales, ¿no? Y no intentarlos distorsionar. Y yo creo que David lo distorsionó desde el principio, cuando el alcalde, lo primero que tiene que hacer cuando firma un decreto es ver en sí lo que es el decreto y el contenido del decreto. Como que no se fija él en la fecha y en el tiempo que transcurrió de esos hechos, de la orden que da el presidente del Instituto de Vivienda del 22 de junio del año 22. ¿Y quién tenía la competencia para ello? Pues David Ruiz, que era alcalde en ese momento, y la concejal que llevaba eso, que también era de Coalición Canaria. La verdad, pues sí, yo me hallo comprometido en el sentido que igual hubo un espacio de tiempo que yo estaba como teniente alcalde y de alguna manera se escapó, cierta manera, un cierto tiempo ahí de dejadez y de abandono. Pero no es achacable a esta persona ni mucho menos. ¿Pero usted sí que empezó a gestionar esta subvención, Juan Miguel? No, pues yo te estoy diciendo que cuando se da el pistoletazo de salida a esta subvención es a través de esa orden del 22 de julio. Y yo, en julio, termino de ser alcalde por el pacto que habíamos hecho y el último año no estuve de alcalde. Tampoco ninguno de mis concejales fue concejal de vivienda
en el apartado este de la rehabilitación de viviendas, la ostentaba, en este caso, una concejal de Coalición Canaria. Entonces vamos a remitirnos a la verdad, ¿no? Pero entonces podríamos incluso llegar a hablar, me pregunto yo, Juan Miguel, que a lo mejor os faltó, como bien estaba usted diciendo, en esa etapa en la que usted también fue teniente de alcalde, mientras el señor David Ruiz tomaba la alcaldía de la Villa y Puerto de Tazacorte, mayor entendimiento o más reuniones entre ustedes, mayor coordinación para que esta subvención no se hubiese perdido. Me pregunto. Él lo tenía que tener muy claro, ¿no? Sino para que asume un reto que después es incapaz de cumplir. Digo yo. Juan Miguel, desde Nueva Canarias también les preocupaba, si me lo trasladaba usted directamente, en una ocasión que tuvimos la oportunidad de hablar por teléfono, vía WhatsApp, esa devolución de 2,5 millones de euros que decía Nueva Canarias que se podía perder para el proyecto del Corredor Verde. Yo le pregunto por qué realmente Nueva Canarias estaba prácticamente tan segura de que esta subvención se podía perder. Mira, vamos a ver, todas las subvenciones tienen unos plazos, Dailo. Y Juan Miguel sabe las fechas que entraron de hechas subvenciones en las arcas municipales y los tiempos de trámite que hay. Y claro, y Juan Miguel se va poniendo nervioso porque muchas de esas subvenciones fueron conseguidas mientras uno estaba de alcalde, ¿no? Yo, como ellos dicen, no estoy para dar consejos, pero sí recomendaciones, ¿no? Porque parece que hay gente que le molesta que le vayas diciendo las cosas y le vayas recomendando y advirtiendo que hay que cumplir unos plazos y que los tiempos se miren encima. Date cuenta que esta subvención de 2,5 millones que fue otra vez conseguida por Nueva Canarias en los presupuestos del Estado del año 22, se hace efectiva a finales de diciembre del año 22 y entra en las arcas municipales. Desde esa fecha tienes un periodo de 2 años para cometer la obra y 1 año más de prórroga, son 3. Pero vamos a darnos cuenta que llevamos toda esta legislatura y no hemos movido el expediente. Se tenía que haber movido el expediente de expropiaciones de algunas zonas que contempla el proyecto. No han iniciado ni el expediente de expropiaciones, cuanto menos el expediente de licitación. Claro, ese es el nerviosismo que yo tengo. Piensa que todavía al día de hoy no está licitada la obra. Piensa que al día de hoy no tienen concluido el expediente de expropiación ni iniciado y han tenido 1 año y medio para hacerlo. Y piensa que en diciembre del año que viene tiene que estar la obra terminada y que la etapa de ejecución es de 6 meses. Pues si no se pierde, será que hay algún milagro de la Santísima Trinidad, porque el tema va muy mal en esa cuestión, ¿no? Y claro, y yo advierto, y parece que el que advierte de alguna manera pues sienta mal, ¿no? De todas maneras, Juan Miguel, tanto el alcalde como el señor David Ruiz también nos comentaban que han pedido una solicitud de prórroga, que esa prórroga ha sido concedida a diciembre del año 2025, con justificación en marzo de 2026. Coincidimos efectivamente en que los plazos muchas veces se echan encima, pero respecto a ese expediente del que usted estaba hablando de expropiación, ¿qué escollos ha podido haber presentado? Porque también en la época en la que usted fue alcalde seguramente se encontró también con algún escollo. No, escollo no teníamos ninguno. Nosotros iniciamos las conversaciones y casi que no hacía falta ni hacer expediente de expropiación, se llegaba a acuerdo con los propietarios. Pero es que el tema está igual que uno lo dejó, cuando lo que conllevaba a continuación era, si no hay acuerdo con los propietarios, expediente de expropiación forzosa. Y yo les voy a dar un claro ejemplo. El vial del puerto se abrió a través de un expediente de expropiación forzosa. ¿Por qué? Porque no se ponían de acuerdo los propietarios, porque habían propietarios que no habían hecho las declaraciones de herederos y no se sabía a quién se le compraba, pues se hace un expediente de expropiación forzosa, se pone el justiprecio, se depositan los dineros habilitados, que hay una cuenta en los juzgados y en la hacienda pública para ello, y cada uno que pase a cobrar cuando le toca, ¿no? O cuando pueda demostrar la propiedad de eso. Se hizo con el vial del puerto y salió perfectamente. No obstante, el vial del puerto hoy lo tenemos empantanado y son por circunstancias no ajenas a la administración, sino que hay que hacer un expediente de rescisión de contrato que no se ha hecho. Amén de que se han certificado obras que no están ejecutadas. Y les he pedido por activo o por pasivo que se pongan y se involucren, digamos,
en que se rescinda el contrato a esa empresa y que no se vaya posponiendo más el tema del vial del puerto. Ya 141.000 euros se dejaron de invertir a través de una adenda del Cabildo cuando ya los advertía. Digo, la empresa no va a continuar, ese dinero no se va a ejecutar. Pues llegó julio de este año y no se hizo. Y estamos en noviembre de este año y no se rescinde el contrato. Y yo creo que los problemas no es como tapar el sol con un dedo, ¿no? Que hay que solucionarlo. Y esto es un suma y sigue. Pero es que van fallando estrepitosamente en el día a día y en el llevar una gestión fiscalizadora de los expedientes que obran en las dependencias municipales. Y ciertamente uno lo que les está es dando las recomendaciones y la preocupación que tiene el grupo de la oposición. Tal vez porque tengamos algo de conocimiento y porque sabemos cómo están los expedientes. Y yo creo que si alguien de buena sintonía, aunque no te parezca el tono de voz adecuado, te está haciendo unas recomendaciones, por lo menos pon el oído, ¿no? Porque cuando estamos hablando también de ese vial El Pozo, Plaza de Castilla, usted decía en nota de prensa también que se dejó de invertir o se dejaron de invertir esos 141.000 euros. Desde el ayuntamiento nos dicen que realmente no es que se haya dejado de invertir, sino todo lo contrario, se está luchando para sacar esta obra adelante. Nos hablan de conversaciones con el FEDECAN, con el personal del Cabildo, pero sí que es cierto que si esta obra no va a continuar adelante, porque la empresa no va a continuar con los trabajos o no los va a empezar, probablemente entonces sí que nos veamos abocados a la rescisión. Dailo, Juan Miguel. Llevamos un año hablando de lo mismo, Dailo. Ya es vergonzante esto. Desde el primer pleno ordinario les recomendé la rescisión del contrato de la empresa, del vial, del pozo. Y estamos hablando ya de casi año y medio. No han hecho nada. Lo que hicieron fue pedir una adenda al Cabildo de 140.000 euros para terminar la obra, una empresa que ni se presentaba en la obra a continuarla. Y a una empresa que desgraciadamente se le habían certificado obras que no había ejecutado, ¿no? Y pasando todo ese periodo de tiempo, mira la fecha pretérita que estamos, que lleva más de un año el vial parado y no toman cartas en el asunto. ¿Pero quién tiene que tomar cartas en el asunto? La oposición. A mí ya no me queda sino un camino, pues ir por la vía jurídica, ante la indefensión que se mete en la administración. Primero, porque no se rescinde un contrato. Segundo, porque se ha pagado dinero de más. Y tercero, porque yo creo que el pueblo no se merece tanta inacción a la hora de ejecutar los trabajos y de fiscalizarlos. Y ahí han fallado estrepitosamente, como también fallaron con el tema de las norias, del camino de las norias, que decía y advertía Juan Miguel que cómo se podía hacer un expediente, en este caso de adjudicación directa y por emergencia, a una empresa con la única aportación que presentaba la empresa, que era una serie de facturas y una cuantía económica y quiero cobrar esto. Pues después de pugar tanto y alegar tanto, ya se ha demostrado que se le iba a pagar a la empresa 26.000 euros más. Y claro, y nosotros lo decimos y parece que molesta. Pero chicos, es que nosotros estamos comprometidos tanto con la administración, por velar por los intereses de la administración, como por los administrados, que a nivel general son todos los componentes y todos los habitantes del municipio de Tazacorte. Y estamos por la defensa de ellos. Usted, por ejemplo, en cuanto al vial del Pozo, Plaza de Castilla, no acepta entonces cuando el gobierno municipal habla de una herencia recibida, que es una obra que se tenía que haber finalizado en diciembre del año 2022. Dailo, la obra se adjudica en junio del año 22. Empiezan después de la comprobación de replanteo y tal, en octubre del 22. Tenía un plazo de ejecución de 3 meses, ciertamente. Tendría que terminarla en diciembre del año 22. Se le dio una prórroga de 3 meses y terminaba, se venía cumpliendo a principios de abril, ¿no? Yo estaba de teniente alcalde en el ayuntamiento de Tazacorte. ¿Saben lo que tenía yo en mente? Que si continuábamos gobernando, lo primero que hacía era rescindir el contrato. Porque había un claro incumplimiento y sabía que la cosa no iba a buen puerto. Y el tiempo me ha dado la razón. No me callé, sino todo lo contrario.
en el primer pleno ordinario de esta legislatura, le advertía de las circunstancias que iban a suceder. Y mira que han sucedido. Entonces, responsabilidad de Juan Miguel Rodríguez, o de la inacción y la no movilidad de un grupo de gobierno durante 1 año y medio, por una cuestión que tenía que haber resuelto. Yo creo que ya está bien, y que hay que hablar con la claridad y la contundencia, y ciertamente con un cierto respeto, ¿no? Porque yo no vengo aquí llamando a nadie mentiroso, ni faltando a la verdad, ni mucho menos. Yo me remito a la documentación que obra en las dependencias municipales. Y ahí están los plazos, y ahí están las historias, y ahí están los procedimientos. Y que después incluso siguieron errando con esa empresa, que le dan una obra de asfaltado de la calle Cuesta Cardón. Al día de hoy está asfaltada la Cuesta Cardón, ¿verdad que no? Tampoco rescindió el contrato. Y en materia de vivienda también, un tema tan importante en la isla de La Palma, también en nuestro municipio de La Vía y Puerto de Tazacorte. Estamos hablando, Juan Miguel, de una emergencia habitacional, yo diría que sin precedentes. Ustedes también desde la oposición expresaban esa preocupación por poder perder esas 34 viviendas, esas 100 viviendas. ¿Cómo cree que va este tema? ¿Qué versiones le han dado? ¿Qué han podido hablar en pleno desde el gobierno de Canarias? ¿Qué información tiene al respecto? Bueno, también me llaman mentiroso. El día 30 fue festivo en Tazacorte porque el 29 San Miguel cayó un domingo. El día 30 fue festivo, ¿cierto, no? El día 30 me llamó el director del Instituto de Vivienda del Gobierno de Canarias, preocupado, porque dice que podían quedar excluidas la construcción de las 100 viviendas de Tazacorte, porque desde julio le había remitido al Ayuntamiento de Tazacorte que le mandara una serie de documentación, y que hasta la fecha del 30 de septiembre no se la habían enviado. Cuando Juan Miguel sabe lo primero que hizo, llamó a una jurista del ayuntamiento, al arquitecto municipal y al alcalde. El alcalde, el teléfono tenía apagado y operativo. Pero no obstante, el teléfono como un chivato, y hay captura de pantalla y tengo las llamadas, que le hice tanto a uno como a otro, como las conversaciones que tuve con el presidente del Instituto de Vivienda. Ante esa alarma yo doy la alarma, está claro. ¿Sabes por qué? Porque nos costó mucho buscar la manera de que entráramos en esos fondos Generation, cuando de 88 municipios en Canarias no hay sino 8 que entran dentro de ese plan de vivienda Generation. Y entre ellos está Tazacorte, donde se van a construir 487 viviendas con esos fondos en Canarias y 100 son en Tazacorte. Y se consiguió eso, y ciertamente cuando antes de hablar, entrar en antena, hablábamos de los containers. Hubo un momento dado que lo pasé mal cuando me querían imponer desde el gobierno de Canarias que pusiera containers en el solar donde se va a construir las 100 viviendas. Pues si no tengo aquella firmeza de no ceder para que se pusieran 20 containers de vivienda allí, no se hubieran construido las 100 viviendas que ahora se van a construir, que están en los fondos Generation. Esa es una de las aventuras, digamos, que en materia de vivienda. Las otras 34 viviendas que se están redactando por el gobierno de Canarias entran dentro del régimen normal de viviendas de protección oficial a nivel de Canarias, y ya está la redacción. Yo pienso que esos proyectos tienen que estar licitados cuanto antes. Ya me advertía, y ya yo lo sabía y era conocedor, que las 100 viviendas, la fecha tope de terminación y de ejecución tiene que ser en junio del año 26. Nos queda el año 25, ya el año este ya está inspirado. Nos queda año y medio, entonces hay que correr con la adjudicación. Pues imagínate, si después nos entretenemos en temas burocráticos, de no darle una documentación a una administración y otros se tiran meses, pues ciertamente estamos matando los plazos. Hablaba usted de y estamos hablando de inversiones que son superiores a los 20 millones de euros la construcción de 134 viviendas. Cuando usted se puso en contacto con el ICABI y nos comentaba que estaban requiriendo documentación que supuestamente no había sido remitida por parte del Ayuntamiento de La Vía y Puerto de Tazacorte, la constancia que nosotros tenemos, según el propio alcalde del municipio, Manuel González, es que entre esa documentación estaba la alineación y también los rasantes de las calles. Supuestamente esa documentación sí que ha sido ya remitida, según nos consta en este medio de comunicación. Juan Miguel. El día 30 de septiembre, a mí lo que me costó
fue la conversación que mantuve con el presidente del ICABI. Él apesadumbrado porque podían quedar excluidas las viviendas de tasa corte, porque llevaba esperando unos informes, que serían los que tú dices, desde el 24 de julio y ya era 30 de septiembre. Sería interesante entonces hablar nosotros directamente con el ICABI, porque recuerdo que también hubo bastante polémica con los famosos 600.000 euros del Save Juan 23, porque recuerdo, sí. recuerda Juan Miguel, que yo le decía, bueno, yo creo que ya el siguiente paso será hablar directamente con el consejero de Educación, porque recuerdo cuando se sentaba aquí en el actual grupo de gobierno, le preguntábamos por esos 600.000 euros y nos decían que esa partida presupuestaria no estaba. Entonces, yo creo que se hizo un ejercicio y se demostró que estaba, ¿no? Pero lo cierto, lo que yo le pregunto a usted es lo siguiente: a pesar de ese ejercicio del que usted me está hablando de demostrar que esa partida existiese, claro, yo lo que me pregunto es que si supuestamente se modificó, si yo entro a gobernar en el año 2023 y esa partida presupuestaria ha sido modificada, cuando yo entro no la encuentro, por lo tanto el grupo de gobierno no lo podemos tachar, entre comillas, de mentiroso, al igual que tampoco a usted, porque realmente cada uno tenía su versión o su verdad. Pienso yo, Juan Miguel. No. Vamos. Adelante. En honor a la verdad hay que decir la verdad, y siempre impera la verdad. Vamos a ver. Dígame. ¿Quién modifica la partida presupuestaria? Es el actual grupo de gobierno, no del ayuntamiento, de Canarias. El anterior grupo de gobierno consignó los presupuestos para el ejercicio del año 2023, 600.000 euros para el CEO Juan 23. Una vez entran en julio, desaparecen la partida presupuestaria porque la modifica, pues a través de una orden del consejero o del director de infraestructura educativa. Y el compromiso que había para el CEO Juan 23 lo pasaron a eliminar. En diciembre, por esa época de los Santos Inocentes, nos visitó el consejero de Educación con don Mariano, el tripartito de Tazacorte, y el consejero prometió los 600.000 euros para el CEO Juan 23. ¿A qué fecha estamos, Dailo? Todavía ese compromiso no se ha cumplido. En el borrador del ejercicio del año 25 no aparece. No aparece. Señores, está uno echando faroles. A los datos me remito. Y esos datos son contrastables para cualquier persona que quiera tener esa documentación a través de vía internet. Claro, por eso le decía que entonces el foco lo tenemos que poner en la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, no en el tripartito ahora mismo en Tazacorte. Bueno, el tripartito, date cuenta que de las tres partes hay dos que están cogobernando en el Gobierno de Canarias. Bien tendrían que ponerse las pilas y decirle a los jefes, oye, joder, que me estás engañando, que me la estás haciendo, ¿no? Juan Miguel, porque yo también a los jefes les tiraba por las orejas, ¿no? Sí, de vez en cuando es conveniente también hacerlo, como le tiran las orejas a los trabajadores, también a los jefes de vez en cuando también hay que tirarle un tirón de oreja. Juan Miguel, le decía que le quería preguntar también por las zonas de la costa, de las ollas, en fin, ¿cuáles pueden ser, después de esa erupción volcánica terrorífica que padecimos aquí en la isla de La Palma y que por consiguiente nuestros vecinos y vecinas se vieron afectados, cuáles siguen siendo las principales demandas que hacen, ¿no?, en los vecinos de esta zona? Bueno, las demandas están claras, ¿no? Todavía es triste que a esta fecha haya servicios de cubas de agua en zonas del municipio, ¿no? Concretamente en las zonas de la costa y de las ollas. Ya eso tenía que estar resuelto y no estábamos hablando de una grande cuantía económica. Y eso tenía que haber estado resuelto. Incluso quedó en resolverse terminando la legislatura anterior y se comprometía el Consejo Insular de Agua. Y date cuenta que aquí se pega mucho tiempo en dilaciones y en hablar y en mandar escritos para la prensa y vamos a empezar, pero es que no empezamos. Que desde febrero anunciaron el grupo tripartito, como tú dices, de que eminentemente se iba a poner el agua en la costa. Mira que estamos ya en noviembre y no se pone el agua en la costa. Y estamos hablando de que le hagan caso a los técnicos que llevan el tema del agua, que con poquita horita se soluciona mucha cuestión y es más barato que estar siguiendo pagando cubas de agua. Pero siguen los derroteros por ese apartado, ¿no? Después, pues hay otras contrariedades que se han dado, como se dio en el camino del Corujo,
que todos sabemos que la tutela urbanística dentro de un término municipal la tiene el ayuntamiento y se permite de alguna manera que se cierre el camino del Corujo, que no se haga ni un decreto de paralización, que no se haga ni un movimiento hacia el juzgado de meter un interdicto ante la ocupación que se estaba haciendo de unos suelos que ya estaban tramitándose las expropiaciones por el mismo Ministerio de Carreteras, y que ahora se vean más de 100 propietarios, más de una veintena de viviendas, que para poder acceder a la zona del Curú tienen que acceder por los llanos y no por el término municipal de Tazacorte, estando dentro del término municipal de Tazacorte. Pues son temas que ciertamente son de dejación. Y después siempre sigo reivindicando, aunque esté en la oposición, que es necesario que ese otro 50% de inversiones para las obras que tienen que acometer los ayuntamientos tiene que ayudar también al gobierno de Canarias y ayudar más el Cabildo, porque los ayuntamientos de la comarca es imposible que puedan abordar toda esta cuestión del 50% con fondos propios. Mira lo que está pasando con el colegio de La Laguna. Se estaban tirando una patata por un lado, porque sí, hay que hablarlo así, la consejería, que sí el Cabildo, que sí el ayuntamiento, y ahora resulta que el ayuntamiento es el que va a tener que correr con dinero y el Cabildo. Mira, es que ni en el Estatuto de Autonomía está que los ayuntamientos construyan colegios, es competencia de la administración autonómica, y que la administración autonómica todavía el día de hoy no haga un plan de subvenciones y de ayuda para ese otro 50% que le faltan a las administraciones locales, cuando ya en la etapa anterior ya estaban casi comprometidos, pero claro, cambiaron los actores, que iban a poner el 25% y el día de hoy no se pone un duro, no se pone un euro. Pues son cuestiones que ciertamente lo que hacen es dilatando más la acción que hay que hacer en el territorio. Si viajamos nuevamente al barrio del Puerto, Juan Miguel, también una demanda histórica del municipio es esa rehabilitación del almacén de Llanes. Yo no sé si usted confía que ya, en fechas próximas podamos ver este almacén rehabilitado, teniendo en cuenta que nos indican que ya cuentan con la financiación, con la encomienda también de Gesplan, incluso el técnicos de Gesplan ya han ido a valorar las necesidades de la obra de rehabilitación, ¿no? Lo que necesita el almacén de Llanes, y que además el documento de donación ya ha sido firmado en notaría. Finalmente tenemos la esperanza de ver ese almacén históricamente demandado rehabilitado de una vez por todas, Juan Miguel. Dailo, es que... Dígame usted. Hay cosas que parece que no caminan en el tiempo, Dailo. Mira, el tema de Gesplan como medio propio, usarlo como medio propio, lo hizo uno en esa etapa, ¿no? A minorizar la contratación del almacén de Llanes. Empezamos haciendo obras de limpieza y acondicionamiento, terminando la legislatura del almacén de Llanes. La continuación seguida era que se adjudicaran la obra del almacén de Llanes y se la adjudicaban a Gesplan como medio propio, ¿no? Como empresa pública que en año y medio no se ha hecho. La donación del 50%, que el ayuntamiento ahí no tenía un metro cuadrado, que el 50% fue a través de las gestiones con la propiedad, de que si iba a persistir la propiedad allí, nosotros tenemos un interés que el 50% de esa propiedad fuera municipal, si no, pues, y lo conseguimos, ¿no? La donación hace más de año y medio que se firmó entre la parte del ayuntamiento y la parte privada. Era llevar el documento, elevarlo a escritura pública. Año y medio para elevar un documento que estaba ya firmado. Año y medio para elevarlo a escritura pública. ¿Tú crees que no son tiempos más que larguísimos? ¿Eso qué implica? Retraso a la hora de la ejecución. El almacén de Llanes tiene 3 partidas financiadas, 2 por parte del Gobierno de Canarias y una por el Ministerio de Industria y Turismo. Miren la fecha. Yo estoy ya viendo una a punto de culminar los plazos. Yo diría que culmina ahora en diciembre, para ver cómo se va a contratar eso.
Otro de los proyectos también que se han eternizado en la villa y puerto de Tazacorte y que en su momento, creo recordar que en la época en la que usted era alcalde se sentó aquí a hablar con nosotros, o al menos teniente de alcalde, le preguntaba por el centro de salud del puerto, del barrio del puerto. ¿Qué ha pasado con ese proyecto? ¿Qué recuerda usted de la época en la que usted estuvo en esa legislatura? Pues mira, Dailo, hoy te traía como a veces las cosas no se creen. Traían los presupuestos de la comunidad autónoma. Sí. Un tema resumido. Sí, pero se un lo tema agradecemos. resumido Sí. a nivel local, ¿no? Sí. Ahí están las anualidades, tú que tienes mejor vista que yo, del consultorio médico, del año 22, ¿no? 23, 24 y lo que hay para el 25, ¿cierto, no? Correcto. Y todavía no lo han empezado. Inexplicable, ¿verdad? Un Que total hayan de presupuestado un total de 1.200.000 y no hayan empezado la obra. Es decir, que el gobierno de Canarias está funcionando ciertamente mal, ¿no? Y así en otras cuestiones. Después tenemos ahí, mira la financiación que tiene el almacén de Llanes. Mira 800, las anualidades que son. 800.000 euros. No, Vamos a ponerlo que se vea también en cámara para que nuestros seguidores de Onda Cero La Palma... Claro que me preocupan los plazos. Comprobar. Dailo. Pero es que hemos tenido un año y medio perdido. Presupuesto año 2022, almacén de Llanes, 500.000 euros. Presupuesto 2023, 300.000 euros. Un total de 800.000 euros. Almacén de Llanes. Y en el caso del consultorio del puerto estamos hablando, pues 50.000 euros año 2022, bueno, en fin, 781.000 euros 2023, bueno, así hasta un total de casi 1.300.000 euros. Con eso habría dinero suficiente para ejecutar la obra del consultorio médico del puerto. Una de las primeras gestiones que se hicieron en la etapa que uno estaba gobernando fue ceder los suelos para que algo tan ansiado como el consultorio médico del puerto fuera una realidad. Mira, pues han pasado esa serie de años y el gobierno no cumple. Pero que hay que estar encima del gobierno, ¿no? Yo creo que lo que tendrían que sumarse cuando uno critica la actitud del gobierno canario, ¿no? Pero no. Ni la critican, ni a nivel interno intentan que se cumplan los hechos con el municipio de Tazacorte. Juan Miguel, ya por último, le voy a preguntar también por un tema que yo creo que también es importante, sobre todo porque se trata del sector comercial en nuestro municipio. Yo creo que hay que cuidarlo, hay que potenciarlo, hay que revitalizarlo y por eso simplemente queremos saber, para concluir esta entrevista, qué medidas concretas son las que propone o las que tiene en su hoja de ruta Nueva Canarias para revitalizar el comercio en nuestro municipio. Bueno, pues nosotros presentamos una moción al Pleno. Pues es de agradecer que hemos presentado 15 mociones, son muy pocas las que no han aprobado, pero esta curiosamente fue aprobada. Y entre las medidas está pues un apoyo muy directo a lo que es el comercio local y a toda la vinculación que tenga con el sector del comercio. Hay que pensar que en Tazacorte el 25% de los empleos dentro del término municipal de Tazacorte están dentro del sector comercio, es decir, que estamos hablando de un sector que económicamente no parece que sea pequeña cosa, pero dentro de eso algo más de 1.000 personas que trabajan dentro del término municipal de Tazacorte en las diferentes ramas, un 25% lo hacen en el sector del comercio y lo que está ligado al sector del comercio en sí, desde la restauración, los comercios, el pequeño autónomo que de alguna manera ejerce también. Pues queremos prestarle un apoyo muy directamente en el sentido del día a día, ¿no? Tanto apoyos, digamos, que económicos, como apoyos de gestión, como apoyos para sus instalaciones. Sabemos que los fondos municipales no están muy nutridos, pero ciertamente que tengan ese apoyo institucional y también económico, y también de publicidad a la hora de invitar también a todos los ciudadanos de Tazacorte y a los que nos visitan, que no se vayan de Tazacorte, que consuman en Tazacorte, etcétera, etcétera, ¿no? Es una batería de medidas que ahora lo que conlleva es llevarlas a buen puerto, ¿no? Yo espero que a través de diferentes comisiones informativas pues creemos ya de alguna manera esa cuantía económica y un plan de etapas, porque proponemos que como mínimo
este plan de etapas dure durante 3 años. A seguir apostando, por lo tanto, por nuestros comerciantes y a contribuir, por supuesto, también a la economía circular. Juan Miguel Rodríguez, portavoz de Nueva Canaria, muchísimas gracias por habernos visitado y por habernos traído y compartido con nosotros toda esta documentación. Esto es para ti, ¿verdad? Ah, de acuerdo. La conservaremos aquí en nuestro estudio de Onda Cero La Palma para poder seguir contrastando la información. ¿Cómo ve? Sí, como dígame. ve, está tan bien que si entra al internet tiene el número de proyectos, la partida orgánica, la funcional. Incluso me lo ha señalado usted con diferentes colores para que me sea más fácil poder encontrarlo. Juan Miguel, muchísimas gracias, muy amable, gracias.